déjenme un poquitito, pero me parece que no puedo, no sé por qué cuando voy a compartir, no me deja, che. Bueno, a ver. Bueno, bien. Disculpen el retraso. Bueno, entonces estuvimos viendo tiempos de ejecución, la notación orden D. Después vimos diferentes propiedades de la notación orden D. Después vimos cómo contar las instrucciones de un algoritmo. Vimos el ejemplo de la burbuja. Después un ejemplo con funciones recursivas, la búsqueda binaria. Para la búsqueda binaria vimos dos estimaciones, una que nos daba la logaritmo en base 2 del número de elementos del vector y otra que nos daba orden de el número de elementos del vector. Así que, por supuesto, nos quedamos con la que es log d, con las dos son verdaderas, nos quedamos con la menor, o sea, logaritmo en base 2 de n, ¿no? Y efectivamente, bueno, es lo que todo el mundo sabe, ¿no? Que búsqueda binaria justamente es un algoritmo muy, muy, muy eficiente para buscar elementos en un vector, ya que fíjense que siempre el ejemplo que les doy, que el logaritmo en base 2 de 10 a la 78, que es el número de átomos en el universo, es 78, y logaritmo en base 2, logaritmo en base 10 es 78, y logaritmo en base 2 es 78 por 3 aproximadamente, o sea que 220, 200 por ahí, ¿no? O sea que entre ciertas operaciones puedo buscar un elemento en un vector que tiene tantas entradas como átomos hay en el universo. Es notable, ¿no? Bien, bueno. Entonces, bueno, terminando con eso, la última observación era que notar que las dos cotas son válidas. En una usamos el máximo, en otra usamos la suma. Bueno, por supuesto, la mejor es la más baja, o sea, el logaritmo más 2 de n. Bueno, con eso terminamos ese capítulo y entonces ahora entramos con el segundo capítulo, que es tipos de datos abstractos fundamentales. Ya empezamos a ver estructuras de datos. Vamos a arrancar con lista, vamos a ver pila, cola y después veremos árboles, correspondencia, etc. Bien. Bueno, ¿por qué usar? ¿Cuál es la ventaja de usar estructuras de datos? Bueno, que se ahorra tiempo de programación, ya que no es necesario codificar. Yo solo tengo que usar una lista, no me tengo que poner cada vez a hacer una lista, sino que ya me codifico esa estructura y a partir de ahí uso esa estructura. Además, por lo general, hay implementaciones dentro del lenguaje. En este caso, nosotros hacemos el curso en C++. C++ tiene una biblioteca de contenedores, se le llaman contenedores. Por razones históricas se le llama la biblioteca STL, la STL Library, Standard Template Library. Antes era una biblioteca aparte que uno se bajaba y la usaba. Ahora directamente es parte del estándar, así que viene con el estándar. O sea que cualquier implementación de C++ a partir de cierto estándar, no me recuerdo exactamente cuál, a partir de cierto estándar ya tiene que contener a estos contenedores. Bueno, estas implementaciones son eficientes y robustas, no tengo que ponerme a codificar yo, o sea, al ser robustas es menos probabilidad de que haya errores y son muy eficientes. Y las cotas de los tiempos de ejecución de cada uno de los métodos y algoritmos que use dentro con estos contenedores están bien acotados, bien documentados. Se separan dos capas de código bien diferentes. Por una parte, el algoritmo que escribo yo, donde uso esos contenedores, y por otra parte, las funciones de acceso a esos contenedores que son parte de la librería. Bueno, lo que les decía, existen estimaciones bastante uniformes de los tiempos de ejecución. Capaz que yo, si me hiciera mi librería, puede ser que la haga bastante bien y sea robusta, pero bueno, para que sea eficiente puede ser un temita, así que con esto me garantizo además eficiencia. Y además, por lo general, en este caso las de C++, pero en general, tienen una interfaz que es bastante estándar, con lo cual si yo escribo mi algoritmo en un lenguaje, en C++, por ejemplo, después me va a ser, digamos, relativamente fácil implementarlo en otro lenguaje, como es el Python, porque todas estas librerías tienen nombres para las estructuras y métodos que son bastante similares.
Bien, cuando veamos, a partir de ahora, cuando veamos un tipo de dato abstracto, en general se llama TAD, tipo abstracto de datos, lo vamos a ver en niveles de abstracción. O sea, primero vamos a hablar de esa estructura y las operaciones abstractas sobre ese, sin en realidad ver todavía ningún lenguaje. O sea, esta parte de arriba, las operaciones abstractas son independientes del lenguaje. A esa altura todavía no vamos a ver manipulaciones sobre la entidad abstracta, como por ejemplo si habláramos de una matriz, cómo factorizarla, sin concretamente hacer referencia a ningún lenguaje, ¿no? Después, ya una interfaz para esa estructura, una interfaz quiere decir un header, no una clase, o sea, cómo son los métodos con los cuales vamos a acceder a esa clase y lo que hacen sobre esa clase, sobre esa estructura. Todavía a esa altura no sabemos cómo está implementado, o sea, ya pasamos a un lenguaje, que en nuestro caso va a ser C++, ya vamos a decir cómo operar con esa estructura, pero todavía no sabemos cómo se implementa eso. Y finalmente, en el más bajo nivel de abstracción, ya directamente una implementación de eso, de esa interfaz. Y puede ser una o varias, cada una con sus ventajas y sus desventajas. Bien, entonces como dijimos, eso que está acá, vamos a ver primero las operaciones abstractas sobre un tipo dado, una interfaz en C++ y después implementaciones de esa interfaz. Bien, para los primeros tipos de datos que estudiaremos, vamos a ver en realidad dos interfaces. Una que le llamamos la interfaz básica, es un nombre que le damos nosotros, todo esto es una cosa nuestra, una cosa de nuestro curso. Una interfaz básica, ¿qué quiere decir básica para nosotros? Bueno, que no tiene los elementos de C++, que son, diríamos, un poco más complejos, que son los templates, la sobrecarga de operadores y las clases anidadas. Y después, una interfaz más avanzada, ahí sí, compatible con la STL, con el estándar de C++, que usa templates, sobrecarga de operadores y clase anidada. Bien. Entonces arrancamos con la estructura más simple de todas, que es la lista. Ustedes ya probablemente la han estado usando ya para ejemplos, ¿no? Ya la han estado usando, conocen su interfaz y han programado ejemplos con listas. Bien, acá lo que vamos a ver es un poquito en forma más formal cómo funciona y implementaciones. Bueno, entonces una lista es una secuencia de 0 o más elementos de un tipo determinado elem-t. Ese tipo elem-t después puede ser va a ser, cuando yo instancie la lista, le voy a tener que decir de qué tipo es. O sea, si el ente es un int, un double o una clase mía que yo ya he definido. La representación impresa de la lista es lista igual a, y entre paréntesis, los elementos separados por comas. Cada elemento A sub i de la lista es de tipo LMT. La lista, si tiene n elementos, los elementos los vamos a numerar en base 0, porque hacemos las cosas en C++, entonces van desde A sub 0 hasta A sub n menos 1. A sub 0 es el primer elemento, A sub n menos 1 es el último elemento. Si n igual a 0, o sea, si no hay ningún elemento, decimos que la lista está vacía. N es la longitud de la lista, la cantidad de elementos que tiene. Bueno, existe un orden lineal entre los elementos de la lista, o sea, la lista no es solo sus elementos, sino el orden en el que están. Por ejemplo, estas dos listas tienen los mismos elementos, pero son diferentes, porque están en diferente orden. Fíjense que después hay contenedores que vamos a ver, como por ejemplo el conjunto, donde el orden no importa. Por lo tanto, si fueran conjuntos, estos dos serían el mismo conjunto. Decimos que A sub i está en la posición entera i. Por ejemplo, acá 1 está en la posición entera 0, 3 está en la posición entera 1, 7 en la posición entera 2, 4 en la posición entera 3. Hablamos de acá de posición entera porque después vamos a ver que hay otro concepto de posición que ya no es un valor entero, es algo abstracto. Bien, introducimos una posición ficticia, n o n, también,
que está fuera de la lista. O sea, si tenemos, nuestra lista tiene 4 elementos, 1, 3, 7, 4, asumimos que hay una posición adicional que es ficticia, ahí no hay ningún elemento, y que está pasado el último elemento de la lista. O sea que si la lista tiene 4 elementos, hay 5 posiciones. Las 4 donde hay elementos, las 4 reales, llamémosla, entre comillas, y la ficticia que está después del último, que le llamamos la posición entera n, también la vamos a llamar end. A las posiciones donde hay elementos, en este caso las 4 primeras, le llamamos dereferenciables. Dereferenciables quiere decir que si yo tengo la posición, puedo tener el elemento que está en esa posición. Por el contrario, la última, que es end, o en valor entero es n, esa no es una posición dentro de la lista. Hay ciertas cosas que yo puedo hacer en esa posición y otras que no, pero hay algunas posiciones, es una posición válida para ciertas operaciones, pero no es de referenciable. Yo no puedo recuperar el valor que hay ahí, porque ahí en realidad no hay nada. Lo de dereferenciable es por analogía con los punteros. Fíjense, supongamos, veamos este código. Supongamos que yo tengo int j igual a 23 y me declaro un puntero a enteros int asterisco p, al cual le asigno el valor de la dirección de j. Vean, ¿entienden esta línea? Yo con int asterisco p estoy declarando una variable p de tipo puntero a entero. Como es un puntero, todas las arquitecturas de 64 bits tiene todos los punteros, independientemente de a qué apunten, tienen 8 bytes, 64 bits, ¿no? En este caso apunta a un entero, que los enteros en mi arquitectura tienen 4 bytes, 32 bits, pero los punteros todos tienen 64 bits. Entonces tengo la variable de tipo entero, y acá fíjense que estoy haciendo dos cosas. Estoy declarando la variable int asterisco p, y además le estoy asignando un valor. ¿Qué valor le estoy asignando? La dirección del entero j. El entero j está flotando en algún lugar ahí en la memoria. Bueno, el puntero, la dirección de j, es la dirección en bytes al primer byte donde está el entero ese guardado j. Bien, como a este int asterisco p le asigné un valor, una dirección, y en esa dirección hay realmente un entero, entonces lo puedo dereferenciar, o sea, puedo tomar ese puntero y aplicarle el operador asterisco. Por ejemplo, puedo decir cout, el valor aumentado por p es, y le mando asterisco p. Y acá no se va a producir un error porque ese p efectivamente es dereferenciable, realmente está apuntando a un entero. Por el contrario, si digo int asterisco q igual a null, ustedes saben que este macro null en realidad se reduce a 0, pero básicamente para punteros, normalmente para punteros no ponemos un 0, ponemos null. Y está bien, todo esto es válido. Tengo una variable de tipo puntero y a ese puntero le asigno el puntero nulo. Todo esto es válido. Lo que no es válido es desreferenciar este Q porque no está apuntando a ningún entero. Si yo dijera asterisco Q, ¿qué le estoy diciendo al compilador? Anda y busca el entero al cual apunta Q. Pero como Q es el puntero nulo, no está apuntando a ningún lado. Y cuando el sistema quiera buscar el entero ahí, bueno, por lo general da lo que llamamos un error de memoria, un segmentation violation, un segmentation fault. Bien, esto da un error en tiempo de ejecución. O sea, el compilar compila bien, pero cuando después lo corro al programa, da un error. Bien. Entonces, por analogía con esto, las posiciones de 0 hasta n-1 son dereferenciables, porque yo voy a tener una operación que me devuelve el elemento que está en esa posición. Mientras que para len puedo hacer algunas cosas, pero no dereferenciarlo. No puedo decirle al sistema, anda y buscar el elemento que está ahí, porque no hay nada. Bien. Entonces, ahora bien, esta posición, que acá sería la posición entera 4,
0, 1, 2, 3, 4 sería la 4. El end acá sería 4. Bueno, ese valor va cambiando, porque yo a la lista le voy a, por ejemplo, le puedo agregar elementos. Si yo le agrego 2 elementos, ahora el end ya no va a ser 4, va a ser 6. Entonces va cambiando. Entonces conviene tener una función end que me devuelve la posición ficticia. Bien. Entonces, ¿qué operaciones puedo hacer sobre una lista? Fíjense, por ejemplo, quiero purgar los elementos de una lista. Por ejemplo, eliminar todos los 3. Purgar los elementos 3, o sea, eliminarlos. Bueno, ¿cómo voy a hacer? Bueno, voy a tener una posición P, que en algún momento, por ejemplo, está apuntando acá al 3. Como está apuntando al 3, agarro otra posición Q, que parta del siguiente AP, y va recorriendo la lista, los elementos de la lista, a partir del siguiente AP, y cuando va encontrando un 3, lo elimina. Después de haber ejecutado el purge, me debería quedar esto que está acá. Después del 3, no hay ningún 3. Por supuesto, noten que solo tengo que recorrer los elementos siguientes a P, ¿no? No hace falta recorrer los anteriores, porque no puede haber ningún 3 antes, porque si hubiera un 3, yo ya hubiera eliminado a este 3, ¿no? Una vez que eliminé todos los siguientes a P, que son iguales a P, en este caso 3, paso al siguiente que es P a 2, y ahí tengo que eliminar todos los 2. Bien, de acá, por lo general siempre hacemos así, ¿no? Mencionamos un poco como la estructura. Acá es muy pavo, porque la lista la verdad que es un contenedor muy simple, ¿no? Pero bueno, mencionamos cómo es el contenedor, por ejemplo, en este caso que sabemos que tiene posiciones enteras, que tiene una posición end al final, etc. Y después mencionamos, con algún ejemplo, tratamos de motivar a ver qué tipo de operaciones puede hacer sobre esa entidad, sobre esa estructura, en este caso la lista. Y bueno, acá lo que necesito, por ejemplo, es suprimir, dado una posición I, suprimir el elemento que se encuentra en la misma. Por ejemplo, acá si tengo la lista 1, 3, 5, 7, puedo suprimir el elemento que está en la posición 2. En la posición 2, acá tengo el 5. Bueno, si suprimo el elemento que está en la posición 2, me queda la misma lista de antes, pero sin el 5. Y todos los que estaban de la posición del 5 para atrás, en este caso el 7, se mueven una posición hacia el comienzo de la lista y rellenan el agujerito que quedó al sacar el 5. Notar que solo es válido suprimir en las posiciones de referenciables. Yo acá no podría suprimir en la posición 4, que es la que está, la que habíamos dicho, la ficticia, que está pasado el final. ¿Por qué? Porque no hay nada para suprimir, ¿no? Daría un error. Bueno, otra cosa que puedo hacer es la inversa de suprimir, que es insertar, dada una posición y insertar un elemento X en esa posición. Por ejemplo, me dicen, tengo la lista 1, 3, 7 y me dicen insertar 5 en la posición 2. En la posición 2, en este momento que tengo, el 7, ¿no? Cuando inserto el 5 en la posición 2, ¿qué pasa? El 7 se corre una posición para la derecha y ahí entra el 5. Bueno, en este caso, notar que ahí sí se puede insertar en la posición de referenciable. O sea, la posición de referenciable es una posición que, por ejemplo, no es válida para suprimir, pero sí es válida para insertar. Insertar en la posición en es equivalente a apendizar un elemento. Ustedes en la práctica probablemente usen pushback, ¿no? Pushback equivale a insertar en end. Hasta ahora vimos las posiciones como posiciones abstractas. Bueno, si representáramos las posiciones como enteros, entonces avanzar la posición podría efectuarse con la sencilla operación enteros, hacer i igual a i más 1, incrementar i. Pero las posiciones, la verdad es que no va a convenir que sean abstractas, que sean enteros, sino que sean entidades abstractas que no soportan la aritmética de enteros. No puedo hacer, dada una posición p, no puedo hacer p más, perdón, no puedo sumarle 1, pero sí puedo avanzarla y retroceder.
Bueno, básicamente, ¿por qué? Porque vamos a ver, después ustedes van a ver que la representación más natural para listas es con celdas enlazadas por punteros. Por lo tanto, ahí fíjense que lo que va a convenir es que las posiciones sean punteros a las celdas. Bien, entonces ahora, ya pensando en que las posiciones son abstractas, no es un entero, ¿qué puedo hacer con una posición? Bueno, dada una posición P, puedo modificar el valor que está almacenado en la posición P, A sub P. O sea, en A sub P asignarle un valor X. También ver ese valor, o sea, puedo acceder al valor que está en la posición P, tanto para leerlo como para pisarlo, como para cambiarlo. O sea, A sub P, asignarle un valor X, o sea, pisarlo con un nuevo valor, así como también ver cuál es el valor que está en A sub P. X, asignarle el valor que está en A sub P. También avanzar una posición, es decir, dada una posición P, obtener la posición Q que corresponde al siguiente elemento. Si las posiciones fueran enteros, sería Q igual a P más 1. Pero no, yo lo que quiero no son enteros, entonces simplemente voy a tener una posición que me da el siguiente a P. Ya vamos a ver, dependiendo de la interfaz, cómo se hace eso. Retornar la primera posición de la lista, es decir, la posición correspondiente al primer elemento, A sub 0. No retornar el elemento, sino retornar la posición abstracta que corresponde al primer elemento. Retornar la posición ficticia al final de la lista, es decir, el end, la correspondiente a la posición entera n, donde n es la longitud. Bien, entonces hasta ahora vimos las operaciones que podemos hacer sobre las listas. Esas operaciones existen, hay una interfaz que es la que vamos a ver ahora en C++, pero bueno, todo ese tipo de operaciones existe en casi todos los lenguajes. Bien, entonces arrancamos con la interfaz básica, acuérdense, para listas. Básica quiere decir que es bastante parecida, pero por ejemplo no tiene template, no tiene sobrecarga de operadores y no tiene clases anidadas. Después vamos a explicar qué es eso y después vamos a ver la interfaz compatible con las de las STL. Esta interfaz básica es para que ustedes, tiene fines solamente pedagógicos. Cuando ustedes hagan los ejercicios en los TPL, siempre tienen que usar solamente la interfaz avanzada, la de los templates, sobrecarga de operadores, etc. Esto es más fácil porque, bueno, no tenemos, se simplifica bastante. El código y después cuando veamos el código de las implementaciones son bastante más simples. Bien, entonces voy a tener, fíjense, una clase iterator que acá le puse asterisco, asterisco, un comentario. ¿Qué quiere decir eso? Que hay esa clase iterator, tiene cosas, pero que eso no me interesa. Lo único que sé es que tiene una clase iterator. Esa clase iterator va a representar las posiciones abstractas en la lista. Después, la clase lista, que tiene una parte privada y una parte pública. La parte privada por ahora no me interesa, lo único que me interesa es la parte pública. Y de esa parte pública hay básicamente 6 funciones que por ahora vamos a ver, que es insert y erase, para insertar y borrar. Insert toma una posición P, inserta un elemento X en esa posición P y me devuelve la posición refrescada. Vamos a ver que estas posiciones, estos objetitos, estas posiciones abstractas, iterators, muchas de las operaciones, cuando cambian el contenido del contenedor, hay que refrescarlas. Cuando cambian la estructura del contenedor, hay que refrescarlas en las posiciones. Las posiciones cambian. Lo mismo con erase. Erase borra un iterator P, una posición abstracta iterator P, y me devuelve la posición refrescada. Cuando al borrar un elemento, acuérdense que el elemento siguiente viene a reemplazar al actual. Bueno, ahí cambia la posición y
me devuelve la posición refrescada. Y retrieve, dado un iterator P, me devuelve el elemento almacenado en esa posición P. Fíjense que me lo retorna como una referencia al elemento. Vamos a ver qué quiere decir eso. Funciones que retornan referencia. Vamos a ver para qué sirven. Son muy potentes. Y después, para recorrer la lista, tengo began y end, que me retornan la primera posición y la última, no de referenciable. Cuando me refiero a la última, me refiero a la no de referenciable, que está pasado el último elemento de la lista. Y next, que me va avanzando. Estas en la clase de las STL están todas menos retrieve, que es diferente, y next, que son diferentes. Se hacen a través de sobrecarga de operadores. Pero por acá, como estamos en la interfaz básica, lo vamos a ver así. Bien, entonces x igual a l.retrieve de p, dado un p, me devuelve el valor que está almacenado en esa posición p. Retrieve viene de recuperar, quiere decir, es como recuperar de una base de datos, donde le doy una clave y me retorna al registro almacenado para esa clave. ¿Vendría a ser como una alternativa a desreferenciar? Ustedes probablemente lo han visto como el operador asterisco. Ah, bien. ¿eh? Nada más que acá, como es una interfaz y una clase que vamos a implementar nosotros y no queremos usar sobrecarga de operadores, lo hacemos así, con una función. Cuando ustedes lo ven, cuando en la STL, en la clase avanzada, en la interfaz avanzada, y cuando ustedes lo usan, la que viene con C++, ahí sería el asterisco. El asterisco, ustedes saben que la sobrecarga de operadores, básicamente en el fondo, los operadores, entre comillas, en el fondo son funciones, digamos, ¿no? Que tienen su valor de retorno, su side effect, su efecto colateral, modifican algo, etcétera. Bueno, acá simplemente podemos cambiar el operator asterisco por una función. Es más fácil porque escribir clases donde no hay sobrecarga de operadores es más fácil. Por ejemplo, bueno, vamos a ver que sobrecargar el operador más tiene sus detalles, después lo vamos a explicar, ¿no? Pero yo para no meternos con esos líos, lo hacemos con una función. De paso es bueno que ustedes sepan que los operadores en el fondo son funciones. Por ejemplo, en Python, cuando uno quiere sobrecargar cosas, en realidad lo que hace es redefinir unas funciones con unos nombres especiales. Bueno, se llama la verdad que también, ¿no? Bien. El hecho de que devuelva una referencia, ¿se acuerdan que retrieve no devuelve un elemento por copia? Normalmente en C++, cuando uno devuelve valores, si yo le digo que una variable retorna, perdón, una función retorna un lmt, lo retorna normalmente por copia. Cuando le pongo lmt ampersand, quiere decir que retorna una referencia. Que retorna una referencia quiere decir que no retorna una copia, sino retorna el mismo objeto adentro del contenedor. Eso es lo que me habilita para usar l.retrieve tanto en el right hand side como en el left hand side del operador asignación. Yo puedo decir tanto x igual a l.retrieve como decir l.retrieve igual a x. Fíjense que es muy potente. El valor de retorno de una función lo estoy poniendo en el left hand side. Le estoy asignando un valor. Eso es porque retorna el mismo valor adentro del contenedor, no una copia. Pues si retornara una copia, yo estaría pisando la copia y después la copia se destruye. Acá no, estoy retornando el mismo valor que está dentro del contenedor, adentro de la lista. Eso se dice que es un valor asignable. L.retrieve de P, al ser una referencia, es un valor asignable, o sea, se puede usar en el left hand side de la operadora asignación. Puede ser un left value, se puede estar a la izquierda del operador asignación. Bien, después lo vamos a ver en detalle, eso de las funciones que retornan referencias. Sigamos ahora con los métodos de la clase lista. Q igual a Te L.insert de consulto una PX. cosa. Sí, ¿Esto diga. está después todo subido en la página? Está las transparencias, va a quedar el video
y hay videos de las clases anteriores. Y está Ah, además en el libro, lo tenés en 3 lugares al menos. listo. Bien. Eh, insert Q igual a L.insert de PX. Tengo una lista L, una posición P y un elemento X. El insert lo que hace es poner el elemento X en la posición P. Y fíjense que retorna un valor que es una posición que es la posición refrescada. ¿eh? No es la misma que la P necesariamente. Mejor dicho, no es la misma que la P. Es una nueva posición refrescada. Es decir, al insertar el elemento en la posición P, la lista se modifica. Al modificarse la lista, las posiciones pueden cambiar. Si yo tengo alguna variable de tipo posición que apunta a un elemento en esa lista, puede haber cambiado, porque cambió la estructura de la lista. Entonces tengo que refrescarlo. Q igual a L.insert de P. Normalmente, muchas veces van a ver que acá se usa la misma variable P. Digo, P igual a L.insert de P. Pero bueno, no necesariamente. Yo podría asignarlo a otra variable. Por ejemplo, supongamos que tengo esta lista 1, 3, 7, 4 y P está apuntando al 3. ¿no? Entonces ahora digo L.insert de P5. Eso hace que del 3 para atrás se corran, aparece un agujerito ahí entre el 1 y el 3 y se mete el 5. ¿No es cierto? Ahora yo digo L.retrieve de P. ¿Qué pasa? Bueno, está mal. Puede dar un error en tiempo de ejecución porque yo no refresqué el P. Y ese P pasa a ser inválido porque yo lo modifiqué. ¿Mm? Lo correcto es refrescarlo, es decir, P igual a L.insert de P5. Ahí sí, el P queda refrescado y ese P es correcto, yo lo puedo usar, puedo hacer un retrieve. Por supuesto me va a devolver 5, porque si yo inserté en P5 y la función insert me retorna el iterator al elemento recién insertado, si lo recupero, si lo da referencia, me va a dar el elemento que inserté, que es 5. Bien. O sea, siempre que hagan un insert y un erase, antes de seguir adelante, piensen si no tienen que refrescar el iterator correspondiente. A veces sí, a veces puede ser que no, porque ustedes no quieren seguir usando ese P, capaz que simplemente insertaron y chao. Pero en muchos casos hay que refrescarlo. Uno de los errores más comunes es no refrescar los iterators. Bien, erase. Tengo una lista L y una posición P. Una cosita, acá el insert puede insertarse, como dijimos, tanto en las posiciones de referenciable como en el end. Insertar en el end equivale a apendizar un elemento a la lista. Es como un pushback. Bien, erase de P. Elimina el elemento en la posición P, devolviendo una posición al elemento que previamente estaba después de P y ahora se corrió hacia adelante y reemplazó al elemento que estaba en P. Bien, solo es válido suprimir en posiciones de referenciables. ¿Por qué? Porque no tiene sentido suprimir en end, porque ahí no hay nada para suprimir, ¿no? Entonces, si tengo L igual a 1374 y P apunta a 3, si hago L.array de P, bueno, el elemento 3 se borra, los elementos que están después vienen a rellenar el agujerito y me queda 174. Si ahora hago X igual a L.retrieve de P, bueno, eso está mal, puede producir un error. ¿Por qué? Porque al borrar el elemento, el iterator correspondiente quedó inválido. Lo correcto es al borrar, refrescar, entonces ahí sí P queda apuntando al iterator siguiente a P. Entonces ahí estoy seguro que L.retrieve de P no da error, me da 7, que es el valor que vino a rellenar. Ojo, si yo hubiera acá hecho, si yo hago erase y voy refrescando y los borro todo, en algún momento P me va a quedar en end, y ahí sí, también hacer un retrieve de P también daría un error, ¿no? Pero en este caso, por lo menos, después de ese erase, no, P queda apuntando al 7 y es correcto de referenciarlo.
Bien, después Q igual a L.next de P, dada una posición desreferenciable, devuelve la posición del siguiente elemento. Si P es la última posición desreferenciable, entonces next me retorna la siguiente, que es la ficticia, el n. Ya si ahí le aplico next a n, me da un error, porque no hay nada después de n. Por lo tanto, no se le puede aplicar next a n. Next tiene que ser aplicado a una posición desreferenciable. Bien, began retorna a la posición del primer elemento de la lista. End devuelve la posición ficticia, no desreferenciable, después del último elemento de la lista. Bueno, posiciones inválidas, tengan siempre mucho cuidado. Un elemento a tener en cuenta es que las funciones insert y erase, que modifican la lista, convierten en inválidas algunas de las posiciones. Por lo tanto, normalmente hay que refrescarlas. Por ejemplo, si tengo iterator PQR, una lista L y elementos X y Z, si yo digo Q igual a L.next de P, vamos a hacer un dibujito. Bien. Supongamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y P está apuntando al 4. P está apuntando al 4. Entonces, fíjense, Q igual a L.next de P, o sea que Q apunta ahora al 5. Y R es end, o sea que acá hay un end, R está apuntando acá, ¿no es cierto? Ahora yo digo L.erase de P, o sea que borro esto, borro el 4. Borro el 4. ¿Qué ocurre? Tanto P como Q como R pasan a ser inválidos. Por lo tanto, yo cuando acá hago x igual a L.retrieve de P, P es inválido. Si lo hubiera refrescado, P quedaría apuntando al 5, pero no lo refresqué. Por lo tanto, es inválido y a esto puede dar un error en tiempo de ejecución. Lo mismo para Q, o sea, todas las posiciones que están después de la posición donde borro quedan inválidas. Por lo tanto, P, Q y R no las puedo usar. Lo correcto es hacer esto que está acá. Decir, bueno, lo mismo de antes, y cuando hago el erase, refrescar. Ahí sí, P está bien. O sea, me quedaría, después de hacer borrar a P, yo sigo teniendo P, Q y R por acá. Entonces, si yo borro P, pero lo refresco, bueno,
B se borra, todo esto se adelanta una posición para allá, P queda correctamente ubicado en 5, pero Q y R Q y R siguen estando inválidos. A P lo refresqué, pero Q y R no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer, por ejemplo, acá, x igual a L.retrieve de P, está bien, porque lo refresqué. Q lo tengo que volver a calcular. Si quiero que siga siendo el siguiente AP, en este caso 6, tengo que volver a calcularlo. Q igual a L.neg de P. Y lo mismo si quiero usar y que R sea en, tengo que volver a hacer igual a R igual a L.n. ¿Se entiende? Todas las posiciones que estaban después de, todas las variables de tipo iterator que están ubicadas después de la posición donde hago la modificación, ya sea insert o end, quedan inválidas. Si tenía variables de tipo iterator, las tengo que refrescar. Bien. Ojo, esas cosas que pueden dar error, a veces pueden dar error y a veces no. No es que siempre van a dar error. Eso es bueno y es malo. A veces no da error y vos estás contento, escribís tu programa y anda todo, y capaz que después en cierta situación da error. Es el peor caso. Mejor sería, cuando algo va a dar error, sería mejor que dé error siempre de entrada. Porque entonces vos apenas lo programás y lo corrés la primera vez, ya te da error. Lo peor de estas cosas es que a veces, en ciertos casos, funcionan y a veces podría ser que no funcionen. Por eso hay que tratar de ser prolijo y escribir las cosas de entrada, ¿no? Entonces, resumiendo, las posiciones de tipo iterator son posiciones abstractas, solo se acceden a través de las funciones de la clase y las únicas operaciones válidas que puede hacer son, bueno, began y end. Began me retorna a la primera posición, Q la del final, la ficticia al final, avanzar, Q igual a L.next de P, y acceder al elemento con retrieve, ya sea en el right hand side como en el left hand side. Después, dada dos elementos de tipo iterator, dos posiciones, puedo asignarlas, hacer una copia, Q igual a P. Después las puedo comparar por igual o distinto, no por ni menor ni mayor. ¿Se entiende eso? Para los enteros, uno tiene los operadores de comparación, que son 6, son igual, distinto, menor, menor igual, mayor, mayor igual. Para estos elementos, para este tipo de iterator, se pueden comparar por igual y distinto, pero no por ninguno de los que tienen el triangulito, ni menor igual, ni mayor igual. Bien. Habíamos dicho que retrieve retorna una referencia. Veamos un poquito qué quiere decir eso. Supongamos que tenemos una función, queremos una función que duplique, yo le quiero llamar a la función y me duplique el valor mínimo de un arreglo de enteros. Tengo un arreglo de enteros y creo que cuando le aplique quiero escribir una función que duplique el valor mínimo de ese arreglo. Bien. Entonces yo me puedo escribir rápidamente una función min que toma el vector, lo recorre, va recorriendo los elementos y se va quedando con el menor y después retorna el menor. Retorna b de jmin. Primero recorre los elementos, jmin es la posición del vector donde está el menor elemento, lo que hace al final es retornar b de jmin. Entonces uno estaría esperanzado de decir, tengo un vector de int, entonces yo debería poder decir, lo que yo quiero es que yo poder hacer min de b igual a 2 por min de b. ¿Funciona esto? Bueno, no, ¿no? ¿Por qué? Porque min de b, acá como está implementada la función min, retorna el valor por copia.
Por lo tanto, cuando acá estoy haciendo la asignación, min de b igual a algo, es esto lo que no funciona. Esta min de b no puede estar en el left hand side. No es un left value, no es algo que una expresión que retorne un valor que se pueda poner en el left hand side. Cuando uno escribe cosas con el operador de asignación, C++ hace varias cosas con eso, ¿no? Chequea varias cosas. Chequea que los valores, los tipos del left hand side y del right hand side sean compatibles, sean iguales, ¿no? Para hablar gruesamente. Por eso yo, qué sé yo, puedo decir int x igual a 2. Esto funciona, ¿por qué? Porque acá cuando viene C++ chequea y dice, 2 es un entero, x es una variable de tipo entero, por lo tanto lo puedo asignar. Pero yo podría decir 2 igual a x. Si sigo solamente ese criterio, podría hacerlo, porque los dos son enteros, ¿no? Pero bueno, fíjense acá 2 es una constante, por lo tanto no puede estar en el miembro izquierdo. Yo no le puedo asignarle a una constante un valor. Lo que yo ponga a la izquierda del operador de asignación tiene que ser un left value, tiene que ser una expresión que me retorne un valor que se pueda hacer asignable, que se le asigne algo. Bueno, en el caso de una función, del valor de retorno de una función que retorna valores por copia, justamente no es un left value, no lo puedo poner a la izquierda. Bien, otra forma, entonces, una forma de hacerlo, de hacer eso, sería decir que, bueno, que la función min no me retorne solamente el valor del entero, perdón, el valor del mínimo, sino que me retorne por un segundo argumento, int asterisco jmin, el puntero, perdón, la posición del arreglo donde está el mínimo. Entonces yo tendría una variable int jmin y digo int m igual a min de b jmin, esto me retorna el mínimo, pero además me retorna por este segundo argumento que está pasado por puntero, me retorna el valor, la posición donde está el mínimo. Entonces ahí yo sí podría decir b de jmin igual a 2 por b de jmin. Esto sería una solución parcial a mi problema, ¿no? Es lo que yo haría acá entre nosotros, esto es lo que se haría en C. En C1 haría eso. Retornaría por un valor pasado por puntero que me retorne la posición adentro de la regla. Bien, pero no es exactamente lo que yo quiero. Bueno, otra posibilidad siempre dentro de C, usando C, es que en vez de retornar, que min, en vez de retornarme el valor mínimo del vector, me retorna el puntero al valor, el puntero al valor dentro del vector. Fíjense, fíjense, la única modificación con respecto al min primero que vimos, a este min de acá, es que este me retorna un int, este me retorna un int asterisco. Me retorna un puntero, un entero. ¿A qué entero? Al entero dentro del vector donde está el mínimo. Entonces, la única modificación es que le digo que retorna un int asterisco y cuando hago el return no tengo que retornar el valor, sino que tengo que retornar la dirección del valor. La dirección en la memoria del valor. Y ahí sí, entonces, fíjense, lo que puedo hacer es esto que está acá. Asterisco min de b igual a 2 por asterisco min de b. Es bastante cercano a lo que yo quiero. Nada más que lo hincha es que tengo que usar el operador asterisco, como lo que me retorna es un puntero, tengo que andar referenciándolo. Tengo que hacer asterisco min de b, de ambos lados. Bueno, y ahí entonces C++ introdujo el concepto de retorno por referencia, int ampersand, que entonces ahora, fíjense que lo único que hago es modificar, en vez, con respecto a la primera versión que me retornaba por copia, lo único que le digo que me lo retorna por referencia, int ampersand, acá entre nosotros las referencias son como punteros que se autodereferencian solos. ¿Se entiende? Yo lo único que tengo que hacer es declararlo como un int ampersand. El comportamiento del programa es prácticamente como si fuera un int asterisco.
su eficiencia, todo, no hay copia ni nada. Nada más que cuando voy a usar el valor S, no tengo que andar referenciándolo, ya solito se de referencia. Entonces ahí sí, fíjense, cuando lo uso, ahí sí puedo decir min_db igual a 2 por min_db. Acá hemos escrito una función que se puede usar, su valor de retorno se puede usar tanto en el right hand side como en el left hand side del operador de asignación. Todo esto es muy, muy potente. Me permite modificar la estructura, los valores de adentro mismo de la estructura. Bien, eso es lo que hacemos con la función retrieve. La función retrieve retorna una referencia, por lo tanto la puedo usar tanto en el right hand side como en el left hand side. Bien, entonces ahora vayamos a ejemplos de programación. Por ejemplo, el purge que habíamos visto toma una lista L y elimina los elementos duplicados de la lista. Entonces tenemos iterator PQ, como en el dibujito que habíamos hecho antes. Vamos a poner el dibujito. Tenemos acá el purge, el dibujito, y entonces tenemos el iterator P que va recorriendo. Entonces en algún momento, suponete que estoy por acá, tengo un dado P, que sé que es una posición desreferenciable, y entonces ahí empiezo Q igual a L.next de P al siguiente, y voy iterando sobre ese Q, si el valor que está en Q es diferente al valor que está en P, perdón, si es igual, lo borro. Y si no, lo avanzo. Entonces, fíjense, L.retrieve de P igual a L.retrieve de Q. Ahí miro, retrieve me devuelve el valor almacenado. Entonces, si lo comparo, si son iguales, lo borro. Si no, lo avanzo. Bueno, varias cosas a tener en cuenta acá. Es una, siempre uno puede chequear, tiene que andar chequeando que todas las operaciones no produzcan fallo. Por ejemplo, acá, ¿dónde puede haber un fallo? Next de P da un fallo si P no es una posición de referenciable, acuérdense, ¿no? O sea, P, si es una posición de referenciable, me da la siguiente. Pero en end, si lo aplico next a end, no puedo, porque no hay ninguna después de end, ¿no? Entonces, cómo puedo garantizar que P no es end? Bueno, porque acá, fíjense, justamente vengo inmediatamente después de pasar por la condición del while, y el while dice P distinto de end. O sea que si P fuera end, yo no hubiera llegado acá. Bien, acá de nuevo, L.retrieve de P con L.retrieve de Q. El retrieve, ¿cuándo puede fallar? El retrieve falla, para que no falle, P tiene que ser de referenciable, no puede ser no de referenciable. Bueno, Q acabo de verificar antes que no es de referenciable. Perdón, que es de referenciable. Y P viene de acá, que yo acabo de chequeo que P no es de referenciable, perdón, que es de referenciable, y si ustedes siguen la lógica, fíjense que yo nunca borro en P. Por lo tanto, P es de referenciable y tampoco lo cambié ni nada. O sea que P le puedo aplicar el L.retrieve de P. Todas estas cosas es lo que ustedes tienen que andar chequeando. Acá también, bueno, Q, que al hacer un erase tiene que ser de referenciable. Pero bueno, vengo de acá de chequear que Q no es end, y acá lo único que hice fue chequear, pero no modifiqué nada. Por lo tanto, acá Q es de referenciable y le puedo aplicar el erase. Le puedo aplicar el erase o le puedo aplicar el next, ¿no? Cualquiera de las dos. Otro detalle que tienen que tener en cuenta, fíjense en este caso, que hay que hacer o erase o next. No hay que hacer erase y después de nuevo un next.
porque el erase es como que ya me avanza a la posición, ¿no? Como borra y pasa al siguiente elemento que viene a rellenar el agujerito, en este tipo de algoritmo siempre o se hace el erase o se hace el next. Bien. Bueno, acá tienen un ejemplo, está el código. Acuérdense que estos códigos, cuando quieren ustedes, si ustedes quieren reproducir este código, no hagan esto de cortar así y pegar directamente de acá. Para eso tienen acá un enlace copy que los manda a una página web y ahí tienen sí, el texto limpito que lo pueden descargar y usar. Bien. Bueno, ya vimos entonces prácticamente cómo usar. Acuérdense, ¿no? La secuencia. Primero, cuando hablamos de un nuevo contenedor o una nueva estructura de datos, primero lo vemos en forma abstracta, incluso con muy poca referencia a C++, prácticamente son todas como si fueran operaciones matemáticas, llamémoslas, abstractas. Después damos una interfaz, damos ejemplos de programación con esa interfaz, todavía no sabemos cómo está implementado internamente, y después finalmente, último de todos, varias implementaciones de ese tipo. Entonces acá vamos a ver, para lista vamos a ver tres. Una por arreglos y después otras dos que vamos a ver después. Primero por arreglos. Bueno, ¿qué sería? Es conceptualmente tal vez es de la más simple, que es agarrar y meter todos los elementos en un vector. Declarar un vector y meter todos los elementos ahí adentro, en la primera parte del vector, desde la primera posición del vector hasta una cierta posición. Ojo que el vector puede tener un tamaño dado, por ejemplo 100, y dentro de esos 100 elementos del vector, yo puedo ir teniendo, por ejemplo, en un momento, inicialmente ninguno, o sea, como que están todos libres, como que los elementos del vector son casilleros, y yo tengo los elementos de la lista en las primeras posiciones del vector. Entonces, la lista tiene n elementos y el vector tiene un tamaño max size. Max size es un parámetro, puede ser 100, 1000, 10.000, 100.000. Después vamos a ver cuánto, ¿no? Cuánto conviene que sea, cómo se elige eso. Pero dentro de ese max size, solo una cierta parte está ocupada. Bien, entonces las posiciones ocupadas, si la lista tiene n elementos, van desde 0 hasta n-1 y en la posición n, ¿se acuerdan que es la ficticia? Ahí no me interesa lo que hay, es una posición que no me interesa que está ahí. Bien. Veamos, por ejemplo, cómo serían las operaciones que tengo que hacer. Supongamos que tengo la lista con todos estos elementos desde A hasta Z y alguien me dice insertar el elemento X en la posición P. En la posición P en este momento tengo al elemento E. ¿Qué ocurre? Bueno, fíjense, tengo que poner al X en la donde está el E y correr todos los elementos desde E hasta Z una posición hacia el fondo. O sea, en este caso, en este gráfico, hacia abajo. Entonces, ¿qué involucra eso? Que tengo que copiar todos los elementos de E hasta Z, los tengo que ir copiando una posición hacia el fondo. Ahí me deja un agujerito y ahí pongo el X. Bueno, ya eso ya no me gusta. O sea, lo vamos a ver la implementación, pero ya vemos que no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Una condición de diseño de algún objeto que se llame lista es que las operaciones de inserción y supresión en cualquier posición tienen que ser orden de 1, no tienen que involucrar ningún lazo. ¿Está? Esto acá, fíjense que ya acá vemos que el costo es de ¿cuánto? Es de tantos elementos como haya después de la posición donde tengo que insertar. O sea que si yo tengo, mi lista tiene 1.000.000 de elementos y yo quiero insertar en el medio, en la posición 500.000, tengo que correr los 500.000 elementos que están desde la mitad hacia el fondo, una posición hacia el fin. Lo cual es recontra ineficiente, llamémoslo. Es decir, la lista está para que justamente no pase esto, para que yo pueda insertar y poner
en cualquier posición en tiempo orden de 1. Bien. Bueno, entonces vamos a ver. Acá tenemos una implementación, que es la implementación de listas por arreglos, y donde digo clase lista, tengo la clase iterator, que en este caso la clase iterator, bueno, iterator acá, ¿qué puede ser? Acuérdense, iterator era como algo abstracto que me permitía acceder a los elementos de la lista. Bueno, pero en este caso esta representación es muy básica, es en base a un arreglo. ¿Cómo puedo yo ubicar los elementos de un arreglo? Y bueno, por su posición entera, ¿no? O sea que acá yo le estuve diciendo que la posición del iterator no es una posición no necesariamente entera. Bueno, en esta representación lo vamos a poner como un entero, ¿no? Es un poco contradictorio con lo que le estuve diciendo, pero bueno, esta implementación es muy particular. Esta implementación es puramente a fines pedagógicos. Nadie, por varias razones, esta implementación no se usa para listas. Una es eso que les dije de que el costo de inserción y supresión es orden de 1. No es orden de 1, es orden de n. La otra es que tiene un tamaño de almacenamiento fijo. Yo en algún lugar tengo que tener una variable maxSize que me dice cuando en el momento de crear en el constructor de la lista tengo que darle un tamaño a ese vector. Bueno, es esta variable maxSize. Y dentro de la lista también tengo otro miembro privado de la lista que es el puntero al arreglo de elementos donde guardo, al arreglo este de elementos donde se guardan los elementos de la lista. Y LMT asterisco lems. Este LMT es un tipo que, bueno, en este caso, como no queremos usar template ni nada, lo que hacemos es probablemente, por allá más arriba, acá no está detallado, hay un typedef de LMT a lo que yo quiera guardar en la lista. Si quiero guardar enteros, por allá arriba debería haber un typedef int LMT. Si quiero doble, typedef double LMT, y así. Un alias, LMT es un alias al tipo de elemento que quiero guardar en la lista. Y después size es el tamaño actual de la lista. Fíjense que max size es el tamaño del arreglo, del cual no todas las posiciones tienen que estar ocupadas, solo una parte puede estar ocupada. Entonces, bueno, size es el tamaño actual. Podría ser que max size sea 1000 y en este momento la lista esté vacía. Por lo tanto, size sería 0. Son dos cosas diferentes. Este max size, fíjense que es un parámetro entero y como es un parámetro de la clase, no es algo que voy a estar cambiando, está declarado static. Static int max size. ¿Qué quiere decir static? Static es un keyword de C++ que, bueno, está sobrecargado, se usa para varias cosas. Acá en este caso, static quiere decir que ese valor max size es el mismo para todos los objetos de la clase. Si yo tengo varios elementos de tipo lista, varios objetos de tipo list, bueno, ese static int max size son 4 bytes para un entero, pero que es el mismo para todos. Una forma de verlo es como una variable global, pero en vez de ser global y estar fuera de la clase, está dentro de la clase. ¿Por qué lo meto dentro de la clase? Porque de esa forma no corro el riesgo de que colisione con otro maxsize de otra clase o de algún otro. Si yo este maxsize lo declaro entero y lo pongo fuera de la clase, también funcionaría, serían 4 bytes para todos y funcionaría como una variable global, pero ¿qué pasaría? Pasaría que si otra librería llega a haber declarado una variable int max size también global, va a colisionar y yo no lo voy a poder usar. Va a dar un error en tiempo de compilación, porque va a estar doblemente definida la variable max size.
Entonces es mejor meterla dentro de la lista. La forma de meterlo dentro de la lista y que sea como global para todos los objetos de la lista es declararlo static. Bien. Después, en la interfaz pública tenemos las cosas que habíamos dicho, insert, erase, began, end y next, y se agregaron algunas cositas que no dijimos antes, pero bueno, el constructor, el destructor. Para el erase tenemos dos sabores, dos flavors, dos sabores de erase. Sabor cuando, como en C++ hay sobrecarga de operadores y de funciones, quiere decir que yo puedo tener dos funciones que se llamen con el mismo nombre, dos funciones erase, dentro de la misma clase list. ¿Cuál es la condición cuando quiero sobrecargar nombres de funciones? Bueno, pueden tener el mismo nombre, pero entonces tienen que tener diferentes argumentos, o bien de diferente tipo, o bien de diferente número. ¿Para qué? Para que el compilador, cuando yo la llamo a la función, sepa a cuál de las dos llamar. Si yo acá declarara dos funciones array de iterator, de un solo iterator P, después cuando lo llamo, el compilador no sabría a quién llamar. Acá claramente se pueden distinguir porque una tiene un iterator y otra tiene dos iterators, ¿no? El array de un iterator borra el elemento que está en ese iterator, el array de un rango, iterator P, iterator Q, borra todos los elementos desde P hasta Q. Ya lo vamos a ver después, borra todos los elementos del rango PQ cerrado abierto, incluyendo a P pero sin incluir a Q. Bien, y después clear, que es una función que tienen casi todas las clases de C++, que lo que hacen es vaciar, dejar vacío al contenedor, eliminar todos los elementos. Después, prev, que es como next. El next avanza hacia el final de la lista, el prev hacia el principio. Ustedes lo habrán visto en la programación con más y menos. Y retrieve, que es el que ya vimos, ¿no? Recuperar un elemento. Bien, y acá está la implementación. De nuevo, acá pueden con el copy pueden extraer eso. Bien. Y bueno, ¿qué tiene esto? Tiene, bueno, es el max size, que era de tipo static, que estaba dentro de la lista. Bueno, hay que, como es static, es como una especie de variable global y hay que inicializarlo en algún lugar. Yo acá lo puse a 100. ¿Por qué lo puse a 100? Bueno, hay que elegir algo. Si lo elijo muy chiquito y yo después quiero usar una lista que tiene 1000 elementos, si lo declaro 100 y después voy a usar 200, una lista de 200, ¿qué va a pasar? En algún momento se me va a llenar y mi programa va a tener que abortar porque estoy queriendo meter más elementos de los posibles en la lista. Y por el contrario, si lo pongo, entonces uno dice, bueno, lo pongo de 1.000.000. Bueno, si lo pongo de 1.000.000, el problema es que si hay listas, tengo muchas listas pequeñas que a lo sumo tienen 10, 20, 30 elementos, yo estoy usando 1.000.000 de posiciones, 1.000.000 de enteros son 4 millones de bytes, 4 megabytes, para algo que estoy usando simplemente 10 o 20 posiciones, ¿no? O sea que hay un compromiso. Obviamente, esto es muy rígido y no nos gusta, ¿no? Esta es una cosa bastante fea. Si realmente uno quisiera hacer algo así como esto, en esta línea, con un vector, lo que debería hacer es una realocación dinámica del arreglo. El arreglo de este lens lo arrancamos de tamaño max size, pero después, si en algún momento la lista se llena, lo que hay que hacer es realocar un nuevo vector, copiar los elementos del vector viejo al vector nuevo y después hacer un delete, un free del vector viejo, del almacenamiento viejo. Eso es básicamente lo que hace C++ con el contenedor vector, ¿no? Cuando ustedes en el vector le pueden empezar a hacer pushback, pushback, pushback y no se calientan y demandan, ¿no es cierto? ¿Cómo haces?
¿Cómo hace C++? Bueno, lo que hace C++ es inicialmente le da un tamaño, supongamos 20, no sé cuánto es, pero supongamos 20. Ustedes le hacen pushback, pushback. Cuando llegan a 21, lo que hace C++ es lo resizea dinámicamente. ¿De qué tamaño? Bueno, al tamaño actual le aplica un porcentaje, supongamos que le aplica un 20%. Entonces, si era de 10, de 100, lo pone a 120, de 120 a 140 y así siguiendo. Porque si lo fuera resizeando cada vez, también sería muy ineficiente, ¿no? Si cada vez que ustedes hacen un pushback, por ejemplo, si ustedes tuvieran 1000, el arreglo interno fuera de 1000, ustedes le agregan 1000 elementos, cuando van al 1001, si lo resizeara dinámicamente y lo recreara del 1001, cuando vayan a 1002, tiene que volver a alocar todo el arreglo, volver a copiar todos los elementos y sería muy ineficiente, ¿no? Entonces lo que hace es lo hace cada tanto. Perdón, lo hace con un factor. Creo que el criterio es así, tipo 20%, 30%. ¿Eh? Bien. Bueno, este arreglo, el LEMS, se aloca en el constructor. Tenemos list, constructor, y acuérdense, ¿saben lo que es esto? ¿No? Dos puntos. O sea, tenemos el constructor es una función que tiene el nombre, un método de la clase que tiene el mismo nombre que la clase. La clase es list, así que tengo el list 2.2.list. O sea que este es el constructor. Es el constructor por defecto, porque es el constructor que no tiene ningún argumento. Una clase puede tener varios constructores, pero solamente puede tener un solo destructor. En este caso, este es el constructor por defecto, el que no tiene argumentos. El constructor ni el destructor no tienen valor de retorno. Todas las funciones de C++ tienen un valor de retorno, menos los constructores y destructores de las clases. El constructor es clase, clase, el destructor es clase, tilde clase. Bien, el constructor, yo acá, en el constructor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, alocar el arreglo LEMS, este arreglo LEMS es un arreglo plain de C alocado con new y con delete. Alocado con new y después se libera con delete, ¿no? Bueno, en algún momento lo tengo que alocar. ¿Dónde lo aloco? En el constructor. ¿De qué tamaño? De tamaño max size. O sea que digo new LMT de max size. Ahora bien, yo esto lo podría poner, todo esto, LEMS igual a new LMT de max size y size igual a 0, lo podría poner en el cuerpo del constructor. O sea, acá dentro de las llaves. En vez de ponerlo ahí, lo pongo en la cadena de inicialización. La cadena de inicialización es entre el nombre del destructor, perdón, del constructor. Si después del nombre, entre el nombre del constructor y el cuerpo del constructor, puedo poner dos puntos y una cadena de inicialización, que es una llamada a constructores de los de los miembros datos de la clase. Acá la clase, ¿qué datos miembro tiene? El MT asterisco LEMS y el size. Bueno, eso los puedo alocar, asignar dentro de la cadena de inicialización. Hay veces que las cosas no se pueden hacer todo en la cadena de inicialización. Cuando se pueden hacer, es mejor hacerlo en la cadena de inicialización. En este caso están asignados en la cadena de inicialización. El EMS y size. El EMS es un puntero que viene de alocar el arreglo con new, con el operador new, y size lo ponemos en 0. ¿Qué tengo que hacer en el destructor? En el destructor normalmente tengo que deshacer todo lo que hice en el constructor o durante la vida del objeto. Bueno, en este caso, en el constructor lo que hice fue alocar el arreglo, el EMS, bueno, lo tengo que borrar en el destructor. Cuando yo aloco, hay varias formas de alocación en C++.
En C se usaban las funciones malloc y free, malloc de memory alloc, malloc y se liberaba con free. En C++ se introdujeron los operadores new y delete, de los cuales de new y delete, de nuevo hay dos sabores, dos flavors, el new escalar y el delete escalar. Y el new escalar y delete escalar, y el new arreglo y delete arreglo. Si yo digo int asterisco p igual a new int, estoy alocando un nuevo entero, alocando dinámicamente un nuevo entero, y new me retorna el puntero a ese nuevo entero, lo asigno a este p. Yo ahí puedo usar asterisco p, ese entero, y cuando termino de usarlo, lo tengo que liberar. Tengo que hacer delete p. Si no lo hago, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar un memory leak. Es un error muy común, pérdida de memoria. ¿Qué quiere decir? Que yo acá aloqué 4 bytes, pero después no lo liberé. Si esto lo hago una sola vez en mi programa, no hay problema, porque mi programa corre, esos 4 bytes después no pasa nada, porque mi programa se cierra y bueno, había 4 bytes, bueno, no pasa nada. Pero si esto está en un lazo, for int k igual a 0, k menor que 1.000.000, k más, ¿eh? Y yo no hago el delete, hago solamente int asterisco p igual a new int, lo estoy alocando y no lo estoy liberando. Si no lo libero, cada vez que está en el lazo estoy alocando 4 bytes. Después de hacerlo 1.000.000 de veces, son 4 megabytes. Está bien, 4 megabytes hoy no es nada. Pero si ustedes lo hacen un montón de veces y además acá, en vez de un new int, hacen un new a, donde a es una clase que tiene cosas y tiene un tamaño grande, bueno, entonces ahí pueden llegar a ese memory leak hace que se les vaya acabando la memoria y llega un momento que se produce un error de memoria porque no puede alocar más. Ok, este es el new, eh, este es el new, este es el new escalar. Cuando yo digo int asterisco p igual a new a, después tengo que hacer delete de a, perdón, delete de p. A es la clase, delete de p. Este es el new escalar. Y después tenemos el new corchete, new arreglo, que es int asterisco p igual a new a de 100. Este me aloca un arreglo de 100 objetos de la clase A y me devuelve el puntero al primer objeto. Yo ahí lo puedo usar, puedo decir A de 20 igual a qué sé yo, manipulo cada uno de los 100 A's como se me antoja. Cuando termino tengo que liberarlo, pero ahora cuando lo libero tengo que liberarlo con el operator delete corchete. ¿Se entiende? Si yo aloco con new escalar, tengo que liberar con delete escalar. Y si aloco con new corchete, tengo que liberar con delete corchete. Es un error muy común. Alocar con alguno de ellos, o sea, cruzado, alocar con escalar y liberar con corchete, o viceversa, alocar con corchete y liberar con escalar. Lo más típico es esto último, alocar con corchete y liberar con escalar. Olvidarse de acá de poner el delete corchete. Perdón, acá, delete corchete, esto. Si yo me olvido de este corchete, ahí cometí un error. Un error en tiempo de ejecución. Se va a producir un error de memoria.
Bien, por eso acá tenemos el delete corchete. Si acá no hubiéramos puesto el corchete, sería un error. Bien. Bueno, retrieve. Empezamos a ver los diferentes métodos. Retrieve, tengo la lista, estoy dentro de la clase lista, dentro del método retrieve, me pasa un iterator P y tengo que retornar una referencia al elemento en la posición P. En este caso es una representación con arreglos, los iterators son enteros. Entonces, dado ese entero, ¿cómo hago? Bueno, simplemente en el EMS que tengo por acá, en el arreglo del EMS, que es el contenedor interno que hay, tengo que retornar el EMS de P. Acá hay un chequeo de error, de que no me esté yendo, que no esté tratando de hacer un retrieve de un elemento que no está en el arreglo. Para que sea válido ese P, tiene que estar entre 0 y size menos 1. Si P es menor que 0 o P es mayor o igual que size, tengo que decir que no puedo hacer un retrieve ahí. Fíjense que P igual a size también es un error, porque van desde 0 hasta size menos 1. Bien, began tiene que retornar la primera posición, que acaso en posiciones enteras es el 0. End, que es la posición del último, es size. Desde 0 hasta size menos 1 son las D referenciables, size es la no D referenciable. Next. Bueno, básicamente acá, dado P, me tiene que retornar P más 1. No hay mucha vuelta. Lo que sí hay un chequeo de error. Si P, o sea, la next solamente se puede aplicar entre 0 y 6. Bueno, prep, algo similar, básicamente retorna P menos 1 y hay un chequeo de error. Mírenlo ustedes. Y ahora vayamos a insert. Insertar en la posición P un elemento K. Bueno, básicamente, ¿qué tengo que hacer? Pisar la posición P del EMS con K. Pero antes tengo que correr todos los elementos que van desde size menos 1 hasta P. Tengo que correrlos todos una posición hacia el final. Ustedes chequen después esta línea, pero lo que hace es correr todos los elementos una posición hacia el final. Entonces, corro los elementos, piso el valor de P, y este size, acuérdense, size es un valor interno, que no es el max size, es lo que me indica cuántas posiciones en el arreglo están ocupadas, y lo tengo que ir manteniendo. Cada vez que borro un elemento, lo tengo que decrementar, y cuando inserto un elemento, lo tengo que incrementar. Bueno, y acuérdense que insert retorna un iterator. ¿Qué iterator va a retornar? Bueno, el mismo P. O sea que fíjense que acá lo de refrescar el P no es, prácticamente no hace nada, porque el P no cambia, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo. Como la interfaz pide que retorne un iterator, hay que poner return P. Bueno, erase, similar, pero al revés. Lo que toca hacer es correr todos los elementos desde P hasta el final, una posición hacia adelante. Y el size menos menos. Les dejo acá ustedes revisen bien algunos detalles que hay. Después en las transparencias está explicado, y si no también los apuntes, ¿no? Bueno, erase de PQ es el erase de un rango, borra todos los elementos entre P y Q, incluyendo a P y sin incluir a Q. Eso es algo que lo vamos a ver en todo el curso muchas veces, es lo que le llamamos rango cerrado abierto. Cuando digo, acuérdense que eso viene de que en matemática, cuando uno tiene un intervalo, cuando uno pone así, por ejemplo, el intervalo 1, 2, quiere decir
todos los x tales que x mayor o igual que 1 y menor o igual que 2. Lo del corchete quiere decir que incluyen. Si fuera paréntesis, acá por ejemplo paréntesis 2, quiere decir estrictamente menor, o sea que no incluye al 2. Bueno, nosotros esto lo usamos para enteros. Enteros, posiciones, va a salir muchas veces. Por ejemplo, acá 2, 7, cerrado abierto, quiere decir el conjunto de todos los x, tales que x mayor o igual que 2 y estrictamente menor que 7. O sea, 2, 3, hasta 6. Esto es lo que llamamos rango cerrado abierto. Esto va a aparecer un montón de veces. Puede aparecer también cerrado, cerrado, ¿verdad? Pero lo más común que van a ver por todos lados es cerrado abierto. Por eso. Parece raro, pero bueno, esto ocurre todo el tiempo. Cerrado abierto. Y no lo inventé yo, es así. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? No sé si tengo algún dibujito, pero bueno, básicamente fíjense que si yo tengo el arreglo y tengo a P acá y Q acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que borrar todo este pedacito, incluyendo a P, pero sin incluir a Q. Q tiene que quedar el siguiente, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar Q menos P, el elemento que estaba acá en Q, tiene que ir a parar a P, porque a P lo tengo que borrar y Q no lo tengo que borrar, o sea que este Q va a ir a parar a P. O sea que tengo que hacer un shift, un desplazamiento de todos estos elementos, cian que tengo por acá, los tengo que correr hacia arriba. ¿Cuántas posiciones? Q menos P. Entonces, fíjense, acá me calculo el shift, Q menos P, shift Q menos P, y todos los elementos desde P hasta size menos shift, que es el tamaño de esta parte cian, los tengo que ir corriendo shift para arriba. Elements de J igual a elements de J más shift. Bueno, todos estos códigos se los dejo para que ustedes lo repasen. Bien. Y clear, ¿se acuerdan? Clear para todos los contenedores lo que hace es dejarlo vacío. Bueno, acá fíjense, para dejarlo vacío, lo hacemos en términos de otra función, erase, de un rango. Si hacemos erase de beginEnd, fíjense que hace justamente eso, ¿no? Porque borra todos los elementos desde began hasta end, incluyendo a began, pero sin incluir a end. Fíjense que ahí está perfecto que machea el erase de un rango cerrado abierto con el clear, porque eso me permite hacer array de beginEnd. Si array de un rango fuera cerrado, incluyera a began y a P y a Q, acá cuando hago array de beginEnd, estaría borrando desde began hasta end, incluyendo a began e incluyendo a end, pero en end no puedo borrar, porque end no es referenciable, ¿no? Entonces, fíjense, ahí uno empieza a darse cuenta que todas estas cosas están bien.
que lo del rango cerrado abierto es súper útil y bueno, y la posición no es referenciable, todo eso está, todas las cosas empiezan a cerrar. Bien, fíjense que esta implementación de Clear es en términos de array de PQ, array de un rango. Quiere decir que en cualquier implementación que tenga yo, si implemento arrays de PQ, puedo usar esta función, puedo usar esta línea para implementar a clear. O sea, estoy implementando clear en términos de otros métodos de la clase que si los tengo implementados, ya me sirve este clear para todas aquellas clases que tengan implementado array de PQ. A esto se le llama programación genérica. Me permite implementar un método en base a otros métodos, independientemente de cómo estén implementados. Y me sirve para cualquier implementación de esa estructura, de esa clase. Bien, entonces vimos la implementación con vectores. ¿Qué es lo que no nos gusta de esta implementación? Una, que el almacenamiento es rígido. Si yo empiezo a meter elementos, en algún momento se me llena, doy un error. Acá yo no lo mostramos, pero cuando hago insert, acá, ¿cuándo está el problema? Acá, cuando hago insert, si al insertar ya está lleno, tengo que dar un error. ¿Eh? Así como está es horrible porque no sé cuánto ponerle al max size, si ponerle 100 o 1.000.000. Bueno, la solución sería que acá, si se me llenó la lista, si se me llenó el arreglo, tengo que realocar dinámicamente. Al realocar el arreglo con 20% más de elemento o algún criterio. Bien, pero bueno, así como está el almacenamiento rígido, es horrible. Con el almacenamiento dinámico sería un poco mejor, sería como la clase vector que vemos, ¿no? Y lo que no nos gusta sobre todo es que el tiempo de ejecución de insert de insert y array son orden de n. En ambos, cuando borro o inserto un elemento por el medio, tengo que andar corriendo todos los elementos desde la posición hasta el final, una posición hacia el final, o hacia el principio. Lo cual hace que su tiempo de ejecución sea orden de n. Bien, esa es entonces la implementación con arreglos. Bueno, para resolver alguno de esos problemas, vamos a ir a otra implementación, que es las listas por celdas enlazadas. Bueno, las celdas que son una clase muy simple que tiene dos cositas, tiene dos miembros datos nomás. Tiene dos miembros datos nomás. Uno, el elemento, y otra, un puntero a otra celda. Fíjense que es una clase en cierta forma recursiva, ¿no? Porque es una clase celda que adentro contiene un puntero a otro elemento, a otro objeto de la misma clase, de la clase celda. Bien, la idea es que voy a ir metiendo los elementos. Voy a tener flotando en la memoria un montón de de estas celditas. ¿Y cómo hago para recorrerlas? Bueno, cada una de ellas en el campo next tiene un puntero a la siguiente. Entonces, si por ejemplo arranco en esta celda y quiero ir a la siguiente, miro su campo next y me manda a esta. A esta miro su campo next y me manda a esta. A esta miro su campo next y ¿qué pasa acá? El campo next, cuando lo pinto así de negrito, es que está en null. Si el campo next es null, me da la indicación de que ahí termina la lista, que es la última celda.
¿Por qué le pongo un null? ¿Por qué no digo que la lista termina si el campo next es el puntero 128 o 357? ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo hago new, cuando aloco celdas, podría ser que el mecanismo de alocación me dé un valor de puntero que sea 128 357. Entonces, si yo termino, podría ser que esté terminando y en realidad está apuntando a una celda. ¿Qué es lo que tiene el puntero nulo? El puntero nulo me garantiza, si yo tengo un puntero y es nulo, estoy seguro que no apunta a ninguna dirección de la memoria. Está garantizado que cualquier mecanismo de alocación exitoso de memoria retorna un puntero no nulo. El puntero nulo es especial. Por eso puede usarlo como un marcador, como un marcador de terminación. Bien. La clase celda tiene su constructor que lo que hace es básicamente ya pone de entrada en el mismo constructor que el campo next esté en null. O sea, de entrada, cuando yo en alguna estructura tengo algún puntero y en el momento de crear el objeto no sé a dónde apuntar ese puntero, lo mejor es ponerlo en null. También si yo en algún lugar de mi código declaro un puntero, y si en ese momento no le puedo asignar nada a ese puntero, lo mejor es ponerlo en null. ¿Por qué? Porque si yo después lo quiero de referenciar y me encuentro con que ese puntero está en null, ya sé de que en algún lugar yo me olvidé de asignarle algo. Porque si el puntero tiene un valor que no es nulo, y cuando lo voy a referenciar me da un error de memoria, bueno, no sé, puede haber pasado algo, digamos, ¿no? Que por alguna razón alguien le asignó un valor al puntero y después el objeto apuntado se borró, lo que sea. Pero si está en null es porque nadie le asignó nada, ¿tá? Es algo especial, es como marcarlo de entrada, decir esto no usar porque este puntero está inválido. Bien, fíjense que la clase celda, ¿se acuerdan lo de los miembros privados y públicos? Uno pone public o private y marca cuáles son de todos los campos y métodos de la clase, cuáles son privados y cuáles son públicos. Por default, en las clases hay class y struct, ¿no? En C, en C++. La única diferencia entre class y struct es que los struct todo es por default, todo es público. En la clase class, todo por default es privado. Quiere decir que acá todo es privado. O sea que esta clase celda tiene todo privado. Ahora, si una clase tiene todo privado, yo nunca la podría usar. Nunca podría declarar un objeto de esa clase ni usarlo, porque ¿cómo hago para acceder a sus cosas si es todo privado? Bueno, por eso tiene declarado amigo, friend, class list, declara a la clase lista, que va a venir después, la declara como amiga. Entonces el list sí va a poder usar los objetos de la clase celda. Bien, entonces acá tenemos toda la interfaz. Por ahora es la interfaz. Cambia un poquito con respecto a la anterior. Básicamente una interfaz, así que debería ser muy parecida, pero cambia. Bien, por empezar. Eh, por empezar. ¿Qué vamos a usar como iterator? Para implementación con arreglos usamos enteros. ¿Por qué? Porque nuestro contenedor, la clase lista, básicamente metía los elementos en un arreglo interno. Entonces, ¿cómo hago para ubicar elementos en un arreglo? Con un entero. Bueno, acá los elementos van a estar viviendo en celditas y esas celditas van a estar flotando en la memoria. ¿Cómo puedo ubicar esas celdas en la memoria? Por su puntero. Entonces, lo más normal, es muy normal decir, suena razonable, decir que el tipo iterator en realidad va a ser un puntero a celda.
¿eh? ¿Se acuerdan cómo definir los typedef? Typedef es como un alias, ¿no? Acá estoy diciendo, el tipo iterator T es un alias a C asterisco. Pero básicamente, como es la regla, lo estoy haciendo con un typedef, como es la regla, bueno, si yo primero, cuando yo quiero hacer un alias de C asterisco, yo quiero hacer un alias de C asterisco, puntero a celda, a iterator T. Bueno, ¿cómo se hacen los alias? Bueno, básicamente yo pienso que voy a declarar una variable de tipo cell. Yo decía el asterisco, si yo quisiera declarar una variable de tipo cell asterisco, ¿qué diría? Cell asterisco P, ¿no es cierto? Bueno, a eso tengo que cambiar la variable por el tipo, iterator T, y agregar typedef al principio. En este caso es relativamente simple, pero ya más adelante vamos a ver que en algunos momentos hay unos typedef que son un poquito difíciles de escribir, ¿no? Pero bueno, esa es la regla. Uno declara como si fuera a declarar una variable del nuevo tipo y después reemplaza el nombre de la variable por el tipo y le agrega typedef al principio. Bien, entonces acá estoy diciendo que iterator T es un alias, un typedef a C asterisco. O sea, las posiciones son puntero a celda. Después, dentro de la clase lista, voy a tener solamente dos campos datos privados que son punteros a celda, first y last. First va a ser el puntero a la primera celda y last a la última celda. Y después las funciones, los métodos de la clase, que bueno, son los mismos que vimos antes. No sé si se agrega alguno. Bien, está constructor, destructor, insert, array, los dos sabores de arrays, array de la posición y array de un rango, clear, began, end, next, prep, retrieve y size. Estos print y print son auxiliares nuestros, habría que borrarlo, la verdad. No existen en la STL, acá lo agregamos nosotros. Bien, y paramos acá, gente.